Ya os hemos contado al inicio de este programa que hoy queríamos hablar del trabajo y que muchas veces tenemos que colgarle la etiqueta de trabajo precario, pero además queremos plantear en nuestra mesa de reflexión cómo son las relaciones laborales, cómo es la relación entre quien contrata a una persona y ese trabajador, si han ido a peor, si cada vez son más deshumanizadas. Marisa. Vamos con algunos ejemplos. John tiene 50 años y acaba de agotar la prestación por desempleo. Hace más de 2 años le despidieron de la empresa de construcción en la que trabajaba y desde entonces no ha encontrado nada, demasiado mayor. Rosa, de 55 años, pasó de ser directiva en una pequeña empresa cobrando 3.000 euros al mes a trabajar de comercial por 500 euros. En el otro extremo de la horquilla se encuentran los jóvenes, eternos becarios, estudiantes que pagan 300 euros por un máster, trabajadores en prácticas sin remunerar, etc. En medio de este panorama, el gobierno Rajoy sigue vendiendo optimismo a expuertas, hablando de una recuperación del empleo que esconde contratos a tiempo parcial para jornadas completas, sueldos de miseria, parados de más de 45 años excluidos del mercado laboral y la juventud, dicen, mejor preparada de la historia haciendo las maletas. Un dato, de los 2 millones de empleos a tiempo parcial, 1.800.000 están desempeñados por mujeres. Además, han crecido las horas extra no pagadas, mientras que las remuneradas han descendido. Y las medidas que se proponen para combatir la explotación laboral no prosperan. El pasado día 16, la Comisión de Empleo del Congreso rechazó, con los votos del Partido Popular y la abstención de CiU, pedir al Gobierno que asumiera las medidas propuestas por el PSOE e Izquierda Plural, centradas en mejorar el control de las horas extras y revisar la regulación del contrato a tiempo parcial. Dicho lo cual, Loreto, vamos a presentar a nuestros invitados. Álex Navas, profesor de Sociología de la Universidad de Navarra. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Javier López Menacho, desde Jerez de la Frontera, periodista que ha plasmado su experiencia en el libro Yo Precario, que acaba de ser publicado en Grecia. Buenos días, Javier. Buenos días a todos. E Ivón Pérez, también periodista, que ha vivido en carne propia la precariedad laboral. Egunon, Ivón. Eguerdión, Loreto, Marisa. Eguerdión. Bienvenidos a los tres. Bueno, empezamos por ti, Ivón. Tu historia es parecida a la de tantos jóvenes que pasan de la beca al contrato basura, ¿no? Cuéntanos. Es un poco triste, ¿no?, que al final que un propio periodista tenga que hablar de una situación así dantesca y de precariedad. Sí, te lo venden todo como que va a ser una cosita fácil, llegas a ser becario, te prometen que te van a hacer un contrato y nada, te van alargando la beca y quedas... Yo fui becario durante 14 meses. Y te das cuenta que al final, pues todo lo que has invertido, las promesas que te han hecho, han sido para que seas mano de obra barata y no para formarte, vamos. Y luego fuiste a Madrid. Me fui a Madrid, estuve trabajando en una cadena autonómica nacional, el sueño de muchos, y al final, pues bueno, aceptas las condiciones porque es que es lo que te gusta. Juegan con tu pasión y con tu ilusión. Y sí, fui a Madrid y nada, no se puede vivir. Tenías que pagarte la casa, la comida, el móvil, el transporte, y es imposible pagar por una afición, por una pasión. ¿Pero crees que se valen de eso? De que, claro, el periodismo es una profesión vocacional. Entonces, pues hay quien puede estar preparado o dispuesto para aceptar condiciones que sabes están por debajo de lo que merece o de lo que es justo, ¿no? Al final no es que tú es una cosa que te gusta y no te vas a quejar, porque o tienes o eso o no tienes nada. Es decir, o te quedas en casa. ¿Y qué pasa? Que luego, en mi época, por ejemplo, yo quería hacer prácticas, hice prácticas en 5 empresas, tengo un currículum extenso y lleno ya. ¿Y qué pasa? Que en mi época nadie quería hacer prácticas porque no querían cobrar 300 euros. Todo el mundo quería estar de vacaciones en la playa, ¿no? Era la época crudenta, además, donde había atentados de ETA. Y yo me acuerdo que iba no había móvil por aquel entonces, pero iba grabando atentados y demás. Estaba trabajando en el correo, estuve en Vizcaya y Ratia, estuve hasta aquí de prácticas, pero ¿qué pasa? Que la gente no quería hacer prácticas. Y hoy en día, cuando la gente las quiere hacer, no las hay. Entonces los becarios aceptan porque es que por detrás te viene pisando fuerte. Y los que estáis delante también pisáis, entonces estamos la mitad, estamos obstruidos. Y yo respeto a la gente que está por encima de mí, gente que lleva más años que yo, pero al final, pues uno no puede mirar por sí mismo. Has llegado a trabajar de lunes a domingo, ¿verdad? Por un sueldo que no llegaba a 1.000 euros. No llegaban a 600 euros. Me pagué un máster de 15.000 euros en Madrid, un máster privado. Y la premisa de eso era que el propio empresario, el propio director del máster nos prometió que si hacíamos ese máster nos iban a dar un trabajo. Entonces todos picamos, pagamos la matrícula y al final pues me vi la tesitura de seguir pagando el máster.
y pagar por unas prácticas que yo mismo estaba haciendo en Madrid. Javier, el escritor Manuel Rivas, que te ha hecho el prólogo del libro, dice que es a la vez novela, reportaje y testimonio en primera línea. Y una frase tuya que podemos leer: tengo casi 30 años y siento que me han robado la esencia. Mi único activo es no poseer nada. No tengo hipoteca, no tengo familiares que atender, no tengo trabajo. Javier. Pues sí, esa es era la triste realidad, ¿no? Yo cuando llegué a Barcelona hice un máster en creación literaria. Cuando escucho a Ivonne me siento muy identificado en su devenir profesional, pero yo creo que lo llevé un poco más al extremo, porque yo fui mascota de una conocida marca de chocolatina, luego fui speaker de la selección española y tuve una variedad de trabajos muy dispares, muy precarios, muy mal pagados, muy mal considerados a nivel social también, que ahí hay un poco de sociología, y decidí que con toda esa experiencia pues iba a escribir un libro de crónica en primera persona donde yo mirara la precariedad y reflexionara de la precariedad, pero sin darle al lector una opinión moral, sino que fuera el mismo lector el que viera cómo están las cosas a través de mis ojos. Y bueno, eso es yo precario. Hay algo de sociología, decía Javier. Ivonne hablaba de, bueno, pues de la becarización también, ¿no? Del mercado laboral juvenil de alguna manera, profesor. ¿Esto es así? Sí, efectivamente. Aunque yo distinguiría la gran empresa que cotiza en bolsa, por ejemplo, y que mira al corto plazo. Ahí hay una evolución perversa, porque efectivamente están prejubilando a gente mayor que cobraba buenos sueldos para fichar en su lugar a jóvenes con frecuencia muy bien preparados, a los que apenas pagan o incluso a los que cobran por trabajar, ¿no? Y lo venden como formación, ¿no? Distinguiría de mucha pequeña empresa. Y aparte, Javier, perdona que... Javier no es... Alex, perdona, que al final tenemos una multa de gente. De señor profesor, sí. Hay también jóvenes compañeros a los que les han ofrecido trabajo sin cotizar. Claro, o sea, es triste, sí. ¿no? Que al final te dicen, mira, te voy a pagar esto, que vas a seguir ganando. Sí. Yo he tenido compañeros a los que les han pagado en mano dinero. Sí, efectivamente, mucha gran empresa que tiene un balance saneado se parta de modo casi criminal, efectivamente, ¿no? También hay mucha pequeña empresa que está con el agua al cuello y donde pues no se puede hacer mucho más, ¿no? O sea, yo creo que el escenario empresarial es heterogéneo, no es todo lo mismo, ¿no? Y de otra parte, que el mundo globalizado impone ese tipo de circunstancias, ¿no? Efectivamente, ¿no? Que eso nos trae muchos bienes, pero también ese tipo de inconvenientes. Y también hay un rasgo cultural de nuestra sociedad, y es que todo es precario. El amor, la pareja, el consumo, los productos, es el signo de nuestra época. Es una percepción general, ¿no? Por no hablar de la frustración y desánimo que generan los jóvenes el no poder acceder a un puesto de trabajo conforme a su formación. Sí. Que también en España hay una gran sobrecualificación. Mucha gente con título académico y no siempre bien formados. La juventud hoy es muy heterogénea. Hay un grupo que es el mejor preparado de historia de España o del mundo, ¿no? Pero hay también los nini, que no saben nada ni están cualificados, y entre medios hay de todo, ¿no? En España hay mucho licenciado universitario y no hay empleo adecuado para todos, ¿no? De ahí que muchos, por ejemplo, deban plantearse salir fuera de España, ¿no? Sí, Alex, pero es que ¿dónde está? Yo recalco en que nosotros, los estudiantes, los que han estudiado, tendrían que tener un asesoramiento psicológico, porque resulta que te lo ponen todo tan bien que llegas al mercado laboral y que te das de bruces contra una puerta. Entonces, yo considero en que antiguamente me decían, tú no puedes estudiar una carrera, tienes que estudiar una carrera, Ivonne, déjate de FPs. ¿Y qué pasa? Que el que estudiaba una carrera se creía que luego tenía derecho a trabajar, pero es que hoy en día la gente que estudia carreras y demás están por estar, o sea, no sé cómo decirte, que ¿quién nos asesora? Ahora todos callan, todos los que decían que una carrera era el futuro, ¿dónde está esa gente? Sí, sin duda. Hombre, yo, si me permitís intervenir, yo creo que hay que dotar a las personas, y no solo a los que estén sobrecualificados o a los que vengan de carrera, sino a todas las personas en general, de instrumentos a la hora de negociar. Unos pues tienen contra el mundo empresarial, los lobbies, Europa, las restricciones del macromercado, etcétera. Y la otra parte, que somos nosotros, no tenemos nada, ¿vale? Entonces hay que intentar dotar de armas a las personas normales y corrientes para que puedan negociar sus contratos de trabajo, ¿vale? Para que no los precaricen continuamente y esto sea una bola inmensa que lo que hace finalmente es fracturar
los contratos laborales, partirlos a trozos y tener más precariedad y menos horas de trabajo. Entonces yo creo que por ahí. Sí, disculpadme un segundo, Javier, Alex, Ivonne, porque quiero además añadir un dato también de actualidad en relación al accidente de avión en los Alpes. Está compareciendo ahora mismo el fiscal de la investigación y está diciendo cosas muy importantes. Está diciendo, por ejemplo, que el copiloto cerró deliberadamente la puerta. Ya sabéis que en la cabina, bueno, pues un piloto quedó dentro de la cabina, el otro que quedó fuera, y ese copiloto accionó el botón que ordenaba la pérdida de altitud, que fue también otro de los datos de este accidente. Así que el fiscal de esta investigación interpreta todo esto como un deseo del copiloto de destruir el avión. Así que ya nos situamos ahora mismo en una información y con unos datos que le dan un cariz, bueno, pues de que ha habido una intervención humana y deliberada de provocar ese accidente. A partir de la 1 vais a tener más información aquí en Radio Euskadi. Disculpad que hayamos interrumpido esa mesa, ¿verdad? Pero el dato sin duda lo merecía. Hablando de precariedad laboral, no quiero hacer un chiste malo ni hacer humor negro, pero parece que el copiloto había ingresado hace poco, en el 2013, con lo cual... Veremos a ver qué es lo que se añade a esta noticia que estamos conociendo ahora mismo, y decimos que está compareciendo el fiscal de la investigación y que está dando toda esa información. Alex, yo hablaba además, estamos hablando de la precarización del trabajo, pero hemos hablado también de si las relaciones laborales, si están cambiando y se están deshumanizando. Entendemos que sí, que cuando un trabajo está peor considerado, cuando se piensa que una persona puede vivir con esos 600 euros trabajando de lunes a domingo, entendemos que la respuesta casi es obvia, pero quiero preguntároslo también a vosotros. Y comienzo contigo, Alex. Sí, efectivamente, este mundo globalizado y el capitalismo financiero que busca rendimiento a corto plazo impone unas condiciones de trabajo más bien inhumanas, ¿no? Esto es patente, ¿no? Aunque yo veo una especie de drama, y es que al final los dueños de las empresas grandes son fondos de inversión donde tienen sus ahorros la gente mayor, abuelos y padres de los jóvenes. Y en cuanto una gran empresa racionaliza, cierra, despide, sube su valor en bolsa, con lo cual al final los abuelos están enviando al paro a sus nietos. Bueno, abuelos a paro no sé, pero es que a mí, Alex, lo que me sorprende es que hoy en día se hacen jerarquías. Hay mucho jefe y poco proletario, es decir, poco empleado. Y al final, yo, si quiero que mi jefe se entere de lo que me está pasando, es imposible porque te vetan, es decir, te cierran puertas y la información y la comunicación se pierde. Y luego los jefes, también considero que muchas veces utilizan el miedo como arma de presión. Y yo considero que la presión y al hacer que un empleado trabaje más, que se queje menos, que repercute a la calidad. En este caso, por ejemplo, como periodista que soy... Al producto, sí, de manera negativa. Pues, Javier, ¿tú qué opinas respecto a también a la precarización de las relaciones laborales? Creo que tú lo has vivido, como antes nos comentabas, en primera persona. Sí, pues vamos a ver, no solo el tema está mal por arriba, sino también por abajo, porque se fomenta la competencia desmedida, ¿no? Entonces uno, en vez de un compañero de trabajo en una situación de incertidumbre laboral, pues porque el mercado esté ahogando a las empresas, se convierte en un competidor a la hora de seguir en ese puesto de empleo, porque si hacen un ERE, lo mismo tu compañero de al lado tiene las mismas posibilidades que tú de irse. Entonces, ¿qué hacemos? Ante esta tesitura, las relaciones humanas se fisuran, se fragmentan y al final se consigue una deshumanización del trabajo, que debería ser justo lo contrario al camino que tendríamos que emprender, ¿no? Sino hacer redes humanas, redes sociales que faciliten que todo el mundo tenga trabajo y que todo el mundo se pueda desarrollar profesionalmente. Pero luego hay cosas que también las hemos comentado, ¿no? Y, por ejemplo, el hecho de que se pueda despedir a alguien vía mail. Es decir, que nadie sea capaz de venir y decirte, oye, agradezco tu trabajo, pero mira, llega hasta aquí. Nuestra relación va a llegar hasta aquí, pues por lo que sea, por los motivos que sea, pero que alguien tenga un trato humano hacia ese trabajador que ha dado su tiempo, ha dado su esfuerzo y que ha hecho que un negocio pues esté donde esté, cada uno en la medida en lo que puede. Pasa lo mismo, perdona Loreto, pasa lo mismo cuando mandas un currículum. Hoy en día no hay quien te agradezca el que mandes un currículum. Un joven, una persona que está intentando encontrar trabajo, vas a las empresas y te dicen, no, mándamelo vía email. Cuando se lo mandas, no te contestan, nadie dice nada. Entonces, por lo menos que te digan, muchas gracias, sigue buscando.
que te, no sé, que al final como que promueven que estés contento y como que hay alguien detrás. Pero hoy en día nadie da la cara. Yo he conocido empresarios que han echado a la calle a la gente y luego cuando se los han encontrado en la calle como que arrugan la frente o le dicen, oye, es que yo no te quería echar, nadie asume nunca, no personifican el despido mismo. Y al luego final está también la neolengua, ¿no? Esta que ha puesto tan de moda el PP, esto de reestructuración de las plantillas, no sé qué. A mí, por ejemplo, en el último trabajo del que me despidieron, me dijeron que es que tenían que igualar los departamentos. Por tanto, a la hora de igualar significa que había que echar 4 o 5 personas a la calle. Esto en realidad es de un cinismo. Igualar por abajo, brutal. claro. Claro. Hay que igualar, decían, no, es que en los departamentos tienen cada uno un número de personas, hay que igualarlo por abajo. Esto es cínico, realmente. Decir que nos vaya a despedir y bueno, no disfrazarlo con esta neolengua que daña la moral y bueno, la integridad del trabajador. Pero aún puede ser peor. Me contaba un reportero de un diario nacional en Madrid que supo del despido porque llegó un día a su mesa y vio a otra persona. Dijo, ¿qué pasa? No, tú ya no trabajas aquí, ¿no? O sea, ni siquiera hubo mail. Simplemente encontró la mesa ocupada por otro. Una cosa súper curiosa que os vais a caer de la silla si estáis sentados. Yo me acuerdo cuando trabajaba también en Madrid, impresionante, un compañero, pues bueno, un miércoles, ya no un lunes o un viernes, que es cuando acostumbran las empresas a dar comunicados y demás, cuando no hay nadie en la empresa. Conozco a uno que era guionista, va a trabajar y de repente le dice nada, que estás despedido. Se va a la calle, todo el mundo llorando, y de repente por la puerta contigua entra la persona que le sustituye. Los compañeros ya dejaron de llorar, le dieron la bienvenida a la chica que se había incorporado y digo, ya, pero qué frialdad. Puedes ser tú el que se vaya a la calle. Bueno, eso es lo que nos queríamos plantear en esta mesa de reflexión, ¿verdad, Marisa? Con nuestros invitados. Una selva, el mercado laboral hoy en día. De cosas por decir, seguro que hay ejemplos también bonitos. Otro día a ver si los podemos traer aquí. Javier López, Menacho, Alex Navas, Ivonne Pérez, a los tres, muchísimas gracias. A vosotros. Es que ricasco, y que al final vosotras hacéis que la cosa vaya mejor, aunque sea hablando del tema. Un saludo a los tres. No sé si tenemos tanto poder, pero bueno, hay que contar las cosas, ¿verdad? Las cosas que pasan. Gracias a los tres, lo dicho. Y ahora llegan las noticias y la ampliación de esa información que está facilitando la Fiscalía francesa. El copiloto del avión accidentado accionó deliberadamente el descenso del avión e impidió el regreso del comandante a la cabina. Noticias enseguida y mañana volvemos. Viararte. Nos vemos en Boulevard. El dominio.eus llega con La Corrica. Por eso, desde el 19 al 31 de marzo puedes registrar tu dominio.eus por tan solo 29,95 euros. Infórmate en la web domeinuac.eus. Izan euskaldun.eus, nuestro dominio. Esta Semana Santa sácale todo el gusto a Vitoria-Gasteiz. Saborea nuestros bocados de autor y recorre el itinerario gastronómico urbano con sus visitas, talleres y catas. Disfruta de actividades culturales, medioambientales, deportivas y religiosas. Conoce el Valle Salado de Añana y la enogastronomía de Rioja Alavesa. Infórmate en vitoria-gasteiz.org/turismo o en el 945 16 15 98. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Te presentamos la relación calidad, ahorra al repostar, precio. Porque si vienes a las gasolineras Carrefour, te devolvemos en tu cheque ahorro el 8% de tus repostajes en carburante presentando tu tarjeta del Club Carrefour o pagando con la tarjeta Pass. Y es que en Carrefour todo cuenta. El Teatro Arriaga presenta este viernes y sábado a la principal compañía de danza de Italia, Aterbaletto, constituida en su mayoría por solistas poseedores todos de un altísimo nivel técnico y de la capacidad de interpretar los roles más exigentes y en los estilos más diversos. Aterbaletto se ha ganado el reconocimiento general tanto en Italia como en el extranjero. Ahora vuelven a Bilbao, al escenario del Teatro Arriaga. Ya están a la venta las localidades en las taquillas del teatro y en la web teatroarriaga.com. Porque no es lo mismo comprar el producto fresco en BM. Esta semana, naranja de zumo Maya de 3 kilos, el kilo a 1 euro. Filete de lomo adobado, el kilo a 7,99 euros. Lenguado salvaje, 2 unidades por 7,99 euros. BM no es lo mismo. Cómo me gusta disfrutar con ellos en vacaciones. Por supuesto, en Viajes Eroski ahora, última hora Semana Santa y Pascua. 8% de descuento en hoteles playa y circuitos desde 290 euros.
Viajes Eroski. ¿Sueñas? Vuela. Pero mira esta calle. Si pasara ahora mismo el municipal, se lo diría. Ay, pero tú siempre igual. Que ahora Donostia cuenta con el servicio de postontzia. Puedes enviar cómodamente tus preguntas, sugerencias e incidencias. Ayuda a mejorar Donostia. Descárgate la app de postontzia a tu móvil. Ayuntamiento de San Sebastián. Radio Euskadi.